Tiaguaristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa, sin necesidad de pintas. Esto es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Dicen que una gambeta abre el mundo. Es una de las frases que ha tomado popularidad por estos días. Alejandro El Papu Gómez, compatriota, nuestro invitado de hoy. Y hoy queremos compartir una charla precisamente sin gambeta, sin hacer fintas, hablando de los temas, para poder conocer un poco más de todos nuestros invitados en este podcast de fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Gastón Fernando Pesuti. Gastón, bienvenido. Primero que todo, agradecerle la amabilidad, por la atención y por conversar con nosotros este tiempo. Y bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación a este nuevo proyecto y desearte obviamente el mejor de los éxitos en esto que estás emprendiendo. Bueno, gambeta poco gambeteando, o alguna vez tuvo, digamos, otra faceta aparte de arquero. No, creo que sería muy gambeteado, ¿no? Más que gambeta. Intenté empezar como lo que hoy se conoce como un extremo izquierdo, anteriormente un wing, por quizás mi fanatismo con Racing Club de Avellaneda y en ese momento un jugador que era Walter Fernández, un histórico wing izquierdo de Racing. Yo izquierdo y intenté por ese lado, pero rapidito me tiraron para el arco y nunca más salí. Eso fue a los 7 años, así que 6 años en realidad, nunca más salí. ¿Quién lo llevó al arco? ¿O por quién? ¿Por qué llegó a esa posición que es tan complicada, tan difícil? La historia fue que, como te digo, empecé a jugar en un club de barrio, Villarreal, donde yo hice todo mi proceso de fútbol 5 o de baby fútbol, como se llamaba en su momento. Jugaba como wing izquierdo y en una fiesta del club me puse a atajar. Mi padre fue arquero, no llegó a profesional, llegó hasta la tercera división de River Plate. Y siempre tenía esa inquietud, o cuando iba a ver los partidos de él, siempre me ponía atrás del arco, pero me gustaba más en ese momento correr y patear. Y en esa fiesta me vieron atajar, en realidad era una recocha entre todos los chicos, y el técnico, que es como si fuera mi tío postizo hoy en día, me vio y dijo: no, hay que potenciarlo acá. Y a partir de ese momento nunca más salí, y la gran, yo creo que influencia fue, como te digo, mi viejo, porque él, si bien no pudo llegar a profesional por cuestiones laborales de la época, necesidades de la familia de él, siempre que iba a verlo jugar me sentaba atrás de una pelota. El recuerdo más nítido que tengo de mi adolescencia es sentarme encima de una pelota de fútbol atrás del arco y ver a mi viejo achicar, tirarse, ordenar. Es la imagen que más fresca tengo hoy en día, y creo que también un poquito el esfuerzo y los consejos de él me dejaron en esa posición que después se fue haciendo carne en mí, y no me arrepiento para nada en haber optado por quedarme ahí. ¿Qué clase de niño era Gastón? ¿Era inquieto? ¿Era tranquilo? ¿Qué recuerda de esa infancia, de la familia? ¿Con quién se crió? Bueno, me crié con mi mamá Estela, mi viejo Jorge, mi hermana Paola, gente de clase media, de mucho esfuerzo, de muchos golpes en la vida, pero nunca me faltó nada, nunca dejaron que tanto a mi hermana y a mí nos falte un plato de comida o nos falte algo para el colegio. Ese era el gran esfuerzo de mi viejo. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba. La verdad que es un bendecido y orgulloso de la familia de donde vengo. Y como era súper inquieto, loco por la pelota, loco por las bicicletas en parte de mi adolescencia, pero todo rodeaba el fútbol. Vivía en la calle, vivía siempre trepado en los techos de la cuadra. Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Hoy te subís al techo de una casa y te bajan de un tiro prácticamente. Yo me conocía los techos de toda la manzana no solo de mi cuadra, sino de las de enfrente y aledaños. Pero vivía en la calle y creo que fue una infancia muy feliz. Ya te digo, gracias a Dios, sin ninguna necesidad extrema, pero muy feliz y sobre todo rodeado de afecto y de familia. ¿Iba a la cancha? ¿Iba a ver a Racing frecuentemente? Íbamos a ver a Racing y a All Boys. Mi viejo se crió en Floresta y tiene ese doble amor que es All Boys, pero enfermo, fanático de Racing siempre. Mi viejo, mi abuelo, mi tío abuelo de toda la vida. Yo digo que prácticamente mi casa, el colegio y la cancha de Racing.
para después, curiosamente, terminar haciendo las inferiores en Racing, pero recuerdo fines de semana al lado de mi viejo escuchando la radio, yendo a ver a Racing de visitante de local, y con el agravante de que mi viejo se fue metiendo en la dirigencia del fútbol ya por los años 80, y yo de muy joven ya estaba metido en un camerino y empecé yo creo que a transpirar todo eso, ¿no? Me tocó ver en un camerino Rubén Paz, el Pato Filiol, Colombati, John Edison Castaño, colombiano, estamos hablando, sí, un win también, un extremo, sí, enganchador, y bueno, y empecé a transpirar fútbol. Realmente es lo que siempre me movió, y no hubo nunca otro deporte, por más que en el colegio me ponían a hacer otros deportes, porque supongo que era atlético, el fútbol me llevó a hacer eso, pero moría por el fútbol y me desvivía por estar atrás de una pelota. En Argentina había otro segundo equipo para Gastón, para su padre Racing y All Boys. ¿Gastón tuvo de pronto fijación por otro equipo que le gustara? No, nunca. Siempre me llamó la atención mirar fútbol. En ese momento el Napoli de Maradona, que era sensación, pero no, nunca tuve. Si bien viví muy cerca de la cancha de Ferro y con mi grupo de compañeros íbamos a hacer actividades ahí a la cancha de Ferro, nunca tuve admiración ni gusto futbolístico por, digamos, a los colores, por otro equipo que fuera Racing. El mejor arquero que usted veía de niño, ese que quería ser, que usted decía, soy este cuando se ponía. Difícil. No es por lambón, como dicen ustedes, ni por quedar bien, pero realmente la imagen de mi viejo fue superior a todas las otras. Ver la pasión con la que mi viejo jugaba de manera amateur fue lo que más me movió. Pero no puedo dejar de decir o desconocer que en esa etapa de los 80, ver a Filiol en el arco de Racing también era una imagen mundialista, campeón mundial. Imponía una presencia y una personalidad dentro del camerino que una vez se asustaba con 10, 12 años. Y fue una de quizás las imágenes más fuertes desde lo profesional. Pero vuelvo a decir, creo que la influencia y la imagen más grande fue la de mi viejo. Hizo todo el proceso en Racing. ¿Cuándo llega la selección argentina? ¿Cuándo llegan esos primeros llamados o los primeros coqueteos con la camiseta que obviamente cada persona de cada país sueña con vestir? La primera citación fue en el año 94. Se dio algo curioso conmigo porque en el anterior proceso de Mostaza Merlo me habían llamado, pero no pude nunca ir porque ellos tenían una fecha de nacimiento que no era la adecuada, y en ese momento se podían, no sé si era nacidos a partir de junio de un año o antes de junio de ese año. Yo nacido en febrero, no pude nunca calificar, que fue la selección de Gallardo, bueno, Schneider, si no me equivoco, bueno, un montón de jugadores que después terminaron siendo muy exitosos. No pude ir y tuve que esperar a que me llame Peckerman en su primer proceso de selección en el año 94. Fui el último jugador que fue citado a las preconvocatorias que se decía en ese momento. Y después de un mes de haber entrenado con el plantel, quedé en la selección para ir al juvenil sudamericano en Bolivia. Salimos, eso ya fue año 95, enero del 95. Salimos subcampeones, perdimos la final con Brasil, pero nos ganamos la clasificación al Mundial de Qatar también 95, en donde pudimos campeonar y tener un recuerdo imborrable. O sea que Gastón hizo parte del Sudamericano y del Mundial, de esa sub-20 de 95. ¿Recuerda compañeros de ese equipo? Obviamente. Recuérdenos los más importantes, los que usted dice, hombre, un lujo, un placer haber compartido con este plantel. De lo que más carrera hicieron, si querés te puedo nombrar, Sorín, Biagini, Federico Domínguez, lateral izquierdo, Gustavo Lombardi, lateral derecho, Mariano Juan, volante del Ajax, Leo Biagini, delantero del Atlético Madrid, Caño Ibagaza, delantero también de Mallorca. Es que sería injusto dejar a muchos de lado, pero la mayoría de ese equipo llegaron a tener participación en Sebastián Pena, River Independiente, San Lorenzo, Irigoitía, mi compañero de puesto, River también, México. Muchos de esos chicos llegaron a tener carreras, otros no tanto, pero realmente fue un grupo de lujo y casi todos pudieron ganarse la vida atrás de una pelota de fútbol.
Primeros años del fútbol profesional. ¿Cuándo llega el debut? ¿Cómo le van esos primeros años? ¿Atajó mucho? ¿Atajó poco? Porque el arquero no basta con ser bueno, sino también depende mucho de con quién está, porque es que tapa uno, solamente tapa uno. Y estar en un equipo profesional, en un equipo, grande como Racing es mucho más duro, porque generalmente esas posiciones de riesgo las cubren con gente de nombre. Me costó mucho. Desde el año 95 que me hicieron profesional en Racing, con contrato, tuve que esperar hasta el 97 para debutar. En ese lapso intentaron varias veces darme a préstamo a otros equipos. Lamentablemente no pude, me hubiese gustado. Y otros, yo negué la posibilidad de salir hasta que Alfio Coco Basile se decidió por mí en el final de un campeonato, dándome la posibilidad de atajar los 3 partidos últimos. Ni más ni menos el arquero que estaba era Nacho González, arquero de selección nacional. Me fue muy bien. En el 98 ya empecé a tener un poquito más de participación en el banco de suplentes de la primera. Si bien ya había debutado en el banco de suplentes de primera división en el año 93, con 16 años yo debuté en el banco de primera. En el torneo centenario de AFA. Con 16 años había debutado en la primera, en el banco de primera división, en 3 partidos, 2 clásicos con Independiente y un partido con Vélez, pero bueno, me tocó después esperar mucho tiempo más para debutar. 98 alterné en lesiones o partidos de verano, 99 tuve un poquito más de continuidad, pero lo que recién te comentaba, Thiago, Nacho González, el Gato César, Mario Cuenca, más tarde, Campagnolo en el campeonato del 2001, siempre eran arqueros que venían con una trayectoria y que se habían ganado su lugar, y a uno le costaba, no solo a mí, a compañeros como Walter Cáceres, como Albano Guizarri, les costaba entrar en una continuidad de partidos, y el momento que vivía Racing en ese entonces no era el de hoy, muchos problemas económicos, demasiados problemas políticos internos, dirigenciales, y eso hacía también que no ninguno prácticamente de los que estuvimos de las divisiones menores en ese proceso hayamos podido lograr una continuidad, por lo que te digo, jugadores que venían, jugadores que se iban a los 2 meses por falta de pago, entonces entrabas vos hasta que llegaba otro, realmente eran tiempos muy difíciles en Racing. Siempre hemos tenido a Gastón Pessutti como un futbolista y un profesional que analiza bien el fútbol, que habla bien, que se relaciona bien, digamos, conceptuando de fútbol. ¿Eso tuvo que ver con los técnicos que tuvo también? De pronto menciona a Pekerman, mencionó a Alfio Basile, luego nos va a hablar obviamente de Mostaza Merlo. Sí, dentro de todo esto malo que tuvo Racing, o sea, de esta época mala que tuvo Racing, porque Racing no es malo, simplemente tuvo malos dirigentes que lo llevaban a la decadencia, a la casi posibilidad de dejar de existir, porque estuvo en manos de una síndico Racing en el año 99, y tengo 1000 historias para contarte, desde ir a jugar un amistoso por arreglar una caldera. El calle de ese amistoso en Chile contra la Universidad de Chile fue arreglar la caldera, porque no teníamos agua caliente. Tengo historias en Racing millones. Fueron 14 años de mi vida, muchísimas. Pero tuve Alfio Basile, Mostaza Merlo después, la dupla López Caballero. Me olvidaría de tantos. Muchos interinos. Tuve después al técnico, a Gustavo Costas, por ejemplo. Lo tuve también a Gustavo, que había sido compañero un año anterior, y después lo tuve como técnico. Y después, ya saliendo de Racing, también técnicos que han marcado quizás conceptos de camerino, obviamente dentro de la cancha, como Chiche Sosa. La verdad que tuve grandes personas, sobre todo. Muy buenos técnicos, pero demasiada buena gente, tanto en las divisiones menores como en mi carrera profesional. Ya después, saliendo de ahí, Sachi Escobar, un tipo excepcional dentro del fútbol, el mismo Cabrero, que fue el que me trajo acá, Tete Quirós, un volante 5 que también tuve en el Instituto de Córdoba, que me dejó muchas enseñanzas, el profe Osorio, por su sabiduría y su modalidad de entrenamiento. Creo que tuve mucha suerte y me ayudaron a abrir la cabeza para no ver el fútbol de una sola forma, sino también de agarrar de cada uno de ellos lo mejor y lo peor. Muchos temas, ya venimos al fútbol colombiano, pero quería preguntarle primero por ese título del 2001, con Campagnolo en el arco, muy recordado en Colombia por los colombianos, por Viveros y por Gerardo Bedoya, el gol de Gerardo Bedoya duro arriba, el partido contra River,
el gol de Pipino Cuevas fue en ese mismo año, que pierde Racing, o no fue en el mismo año, el año posterior. El gol de Gerardo fue en cancha de Racing, nosotros ganamos ese partido, y el año posterior volvimos a pelear el campeonato, también con Mostaza, otra vez con River, y Pipino Cuevas, después de un tiro libre a favor en el arco sur, lo tengo grabado, rebote en la barrera y corrió solo hacia el arco, que el arquero en ese momento era de Michelis, habían expulsado al arquero. Sí, estaba de Michelis tapando el defensor y el contragolpe, una jugada histórica. En Colombia consumimos mucho el fútbol argentino, entonces digamos que lo tenemos grabado, pero esas épocas, 2001, 2002, ¿cómo lo vivió? Y además, háblenos de los colombianos, sobre todo de Bedoya, que se convirtió en un jugador referente allá. Tanto Gerardo como Alex, realmente, aparte de buena gente y buenos compañeros, eran una alegría tenerlos, eran la alegría del grupo prácticamente, con en ese momento Chanchi Esteves, por decirte algo. Han quedado muy marcados en la historia de Racing. Gerardo por el gol, pero también por esa, como dicen ustedes, esa berraquera, o como decimos nosotros, esos huevos que ponía dentro de la cancha. Alex era más divertido dentro de la cancha, más irresponsable, podríamos decir, pero también tenía una calidad para jugar que era increíble, como le decíamos nosotros, el gordo Viveros, y guardo un lindo recuerdo de ellos. De hecho, cuando nos encontramos es como que el tiempo no corrió, y a nivel personal, tanto 2001 fue un año de revanchas, de sensación de revanchas por todo lo que habíamos vivido ese grupo de jugadores, o muchos de esos jugadores, los años anteriores que recién te comentaba de quiebra o periodo de quiebra, periodo de convocatoria, dinero que hemos perdido en Racing, que era nuestro primer dinero en el fútbol y era importante. Entonces fue la verdad que un desahogo, primero como hincha, pero sobre todo como persona y como jugador surgido del corazón de Racing. Después de haber pasado tantos malos momentos, poder revertir esa historia y dejar a Racing como campeón y en la historia después de 35 años, realmente es algo que es un orgullo y no me lo voy a poder sacar de mi mente nunca más. Además, un título con tantas cosas para recordar siempre, porque el técnico, un personaje total, y el equipo, a ver si no me falla la memoria, con Campagnolo, con Úbeda, con Mea Vitali, con Bastía, con Chanchi Esteves, con Milito, Luis Borsé, Ceratesi, Chatruc, Javier Lux, Maciel, bueno, los colombianos que recién mencionábamos, Gustavo Barros Esqueloto. No sé si éramos un equipo vistoso, pero un equipo que te daba gusto ir a entrenar cada día con ellos, que dejaba todo en la cancha, que era muy difícil de ganarle. Eran esos equipos que vos sabías que podías enfrentarte a cualquier rival y que podías perder, pero que ibas a perder dignamente y que no te iban a pasar por arriba jugando bien al fútbol o por más ganas o coraje que tenga el rival. Y fue uno de los grupos más unidos que también me tocó convivir, y con un personaje que era la cabeza del grupo, que era Mostaza, y su ayudante Dualte, que ustedes lo conocen porque estuvo acá también en Atlético Nacional, pero bueno, antes no lo nombramos como técnico que tuve, o sí, quizás sí, pero Mostaza, un líder y con una espalda que realmente te daba gusto entrenar, y con cosas muy graciosas que hacían muy llevadero el día a día. Un par de anécdotas del Coco y de Mostaza. Porque es que ambos, no sé si similares, digamos, en ese punto, por lo menos, de ser veteranos del fútbol y con manejo de grupo. Sí, en manejo de grupo muy parecidos, de hecho son muy amigos, son hermanos, no de sangre, pero sí que ellos dicen que les dio la vida, se mantienen juntos. Ellos tenían algo muy, muy curioso. Ellos, bueno, primero que fueron jugadores de fútbol y exitosos los dos, uno en River, el otro en Racing. Y tenían ese sentido, o ese sexto sentido que puede llegar a tener un jugador de fútbol cuando va del otro lado, ¿no? Cuando está del otro lado. Muy sincero con el jugador, que en el fútbol es muy difícil de encontrar la sinceridad por parte de un jugador, muy, muy frontal. No sé si anécdota, pero Coco, por ejemplo, te decía, ¿sabes por qué te estoy sacando? Adelante del grupo. Y vos quizás decías no, porque estás jugando muy mal. Y el primero que sabe que está jugando mal es el jugador de fútbol, o sea, es el propio jugador. Lo que pasa es que quizás te viene y te dice, no, mirá, te saco porque una disposición táctica, porque quiero probar, que no, te saco porque estás jugando mal, esforzate y vas a volver a jugar. Y así de cortita es. Entonces esas cosas son las que yo le valoro a ese tipo de técnicos y de ser humano que me tocó convivir, pero cosas muy, como algo gracioso, por decirte, de Coco, sobre todo,
todo, porque Mostaza me puedo quedar todo el día, sobre todo por las cábalas que tenía, pero Coco, por ejemplo, ibas a entrenar y te decía, hoy no te cambiás. Yo decía, no, Coco, ¿por qué? Si yo estoy bien. No te cambiás. Pero Coco, ¿estoy bien? No, soñé que te desgarrabas. Así que él te decía, pastorear era que te pongas a dar vueltas a la cancha y terminaba el entrenamiento y te ibas, pero él no te deja, y no entrenabas. Son cosas que quizás hoy, cuando se quiere llevar el fútbol súper profesionalizado, suenan banales, pero bueno, ellos sentían el fútbol de esa forma y cuidaban al jugador de fútbol de una manera graciosa, podríamos decir, pero que el jugador de fútbol se les brindaba al 100% dentro de la cancha. Cábalas de Mostaza, no nos puede dejar así en vilo, Gastón. Te voy a contar una que me pasó a mí. Un día, todos los viernes se hacían asados. Y Todos los viernes. todos los viernes se hacían asados. No, acá es impensable, sí. Por eso te digo. Y ese viernes llevé la carne. Comimos, era asado para 40 personas. O sea, obviamente no la pagaba yo, sino la pagaba el grupo. Fuimos a jugar, creo que fue con San Lorenzo ese fin de semana. Ganamos. Bueno, llegó el miércoles de la semana posterior y me dijo, el viernes trae la carne vos. Le digo, no, Coco, le digo, no llego porque la carnicería abre a las 8 de la mañana y acá empezamos a entrenar a las 9, no llego. No importa, no entrenes, me dijo. Y yo, no, Coco, yo quiero venir a entrenar. Me dice, no, andá a comprar la carne y venís con la carne. Si no venís con la carne, no te concentro, me dijo. Y así se fue dando, y eso fue el campeonato del 2001. Y me tocó todos los viernes, hasta que perdimos, fue con... ya no recuerdo mucho, no me acuerdo si fue Banfield o qué partido fue que perdimos, y ahí se cortó, y yo me liberé también, te digo la verdad, porque ya era los viernes correr para llegar al entrenamiento, pero bueno, tenía esas cosas, obviamente no te hacían ni jugar mejor, ni ser mejor a los demás, pero él sentía el fútbol de esa manera, y bueno, son cosas que también van tomando una identidad del grupo de trabajo. ¿Qué pasó con Gastón Pesutty luego de Racing, y antes de Atlético Nacional? Otros países, segunda división, remar y trabajar mucho porque fueron varios años. Sí, me tocó remarla. A ver, Racing es más allá de lo que te conté, que pasamos momentos muy, muy malos, desde no tener un balón para entrenar, pero literal, de llegar al lugar de entrenamiento y que no nos dejen pasar porque no habían pagado el arriendo. No dejaba de ser un oasis. O sea, nunca te faltaba la ropa, nunca te faltaba... En ese momento no era tanto la proteína, pero sí no te faltaba el buen sitio de concentración o la pretemporada, y no dejaba de ser un grande. En el último año medio de Racing me estaba por ir al Valladolid de España, segunda división, y se dilató tanto que por un tema de pasaporte que me terminé quedando sin el Valladolid y sin la posibilidad de jugar en Argentina. Y me quedé 5 meses parado. Y a partir de ahí, bueno, me fui a Chile 6 meses a jugar en un equipo chico de primera división. Me fue muy bien, gracias a Dios, y me vuelve a repatriar Instituto de Córdoba en primera división. Hago un muy buen campeonato, creo que de los mejores que hice en mi carrera, y ahí me voy a España. Segunda división, segunda B, con el Real Oviedo, un equipo histórico en España, pero con un proceso también malo a nivel directivo, y realmente no fue, si bien considero que tuve un año aceptable, o mejor dicho, un año bueno desde lo personal, el club estaba hecho pedazos y yo no tomé conciencia o no tuve la información correcta como para tomar la decisión. Imagínate que en ese momento era Real Oviedo o San Lorenzo, y me fui a Real Oviedo, y bueno, si hubiese tenido un poquito más pero no por el momento del Real Oviedo, porque yo sabía que iba a jugar a segunda vez, pero yo quería quedarme muchos años en Europa y hacer carrera allá, por eso decliné San Lorenzo. Y bueno, ahí me tocó, después de Real Oviedo, me tocó volver a la B en Argentina, Atlético Rafaela, gracias a Dios también me fue muy bien. Otra vez me voy a primera división en Gimnasia Grima de Jujuy. No fue muy mal a nivel grupal, nos fuimos al descenso en las últimas 3 fechas, y ahí surge, antes de que nos vayamos al descenso, ya surge la posibilidad de Atlético Nacional, y bueno, no dudé en venir para acá, pero sí me tocó lucharla, irme de un lado para el otro, buscando quizás una continuidad, no tanto en lo deportivo, porque humildemente puedo decir, y los números lo pueden mostrar, que en todos los clubes donde me fui después de Racing jugué,
en todos. Si fui suplente, empecé como suplente los 2-3 primeros partidos y después agarré la titular y no la solté. Y creo que fue correcto mi actuar, pero sí me costó encontrar un club que me brinde la continuidad y la comodidad en cuanto a lo económico de lo deportivo hasta que llegué a Atlético Nacional. ¿Cómo se presentaba esa opción de Nacional? Porque digamos que en Colombia tenemos a Nacional como un equipo gigante, ¿cierto? De pronto para el fútbol argentino puede ser que no, o para el europeo puede ser que no, pero Gastón ya tiene un recorrido importante, Europa, Sudamérica, varios países. Cuando le dijeron Nacional, ¿en qué pensó? ¿Fue tan real que vino rápido o lo dudó? ¿Qué pensaba de Nacional en ese momento? Mirá, como le dije a todos los que me hicieron una pregunta similar, no tenía mucha conciencia de la actualidad de Atlético Nacional. Conocedor un poco del fútbol internacional, sabía de la historia. Y es que Nacional después de eso fue que hizo este gran nombre de ahora, que lo tuvo en los 90, que se perdió por un momento, y 2009 no estaba Nacional en el radar. Sí, por eso te digo, o sea, uno conocía un poquito más la historia. Lamentablemente mirábamos a Colombia de reojo, no solo por lo futbolístico, sino por la parte social, ¿no? Por la realidad que estaba viviendo en otros tiempos Colombia. De hecho, yo había tenido una chance para venir a Colombia en el año 2002 y fue Mostaza quien me dijo que no me venga. No importa. Una gambeta, ahí tenemos una gambeta de Gastón. No, sí, te digo, en ese momento era el DIM. Y Mostaza, que había estado en Nacional unos años antes, si no me equivoco 2 años antes, me preguntó si me iba solo o me iba con familia y la respuesta fue no, me voy solo, y me dijo no, quédate acá, no te vayas. No te vayas porque la vida social en Colombia de un soltero es brava y quizás te cueste jugar y vas a perder un año. Le creí, me pareció muy sensato lo que me dijo, con argumentos obviamente, con otras cuestiones que él había vivido acá, y me terminé yendo a Lanús. O sea, para aclararlo, era más, digamos, la distracción que puede tener el profesional. No estamos hablando de la parte social de Colombia, de violencia o ambas. Por ejemplo, él me había contado que a 2 cuadras del hotel donde él estaba parando le había estallado un carro bomba. Y la distracción del tema nocturno, por decirlo, también él me dijo que era complicado. Yo era mucho más joven, estamos hablando del 2002, o sea, estamos hablando de 22 años, 23 años. Entonces me dijo, mira, como sos vos, que te gusta estar fuera de tu casa, que te gusta ir a un bar o te gusta ir a tomar un café, no estamos hablando de alcohol cuando digo un bar, ¿no? O sea, allá un bar es un lugar donde vas a tomar café. Era una persona muy social, sí, que le gusta compartir con la gente. Exacto. Me dijo no, porque quizás te metes con la persona no indicada y la podés pasar mal. Y bueno, nada, le creí, habíamos logrado una unión muy particular con Mostaza, me pareció muy coherente y creo que fue la persona que más se abrió a decirme las cosas. Hasta que después llegó el 2009, averiguó un poquito más desde lo social, justamente con un jugador que había estado en el DIM, con Eduardo Domínguez, un amigo que me dio el fútbol junto a Federico, con su esposa Brenda. Ellos habían estado así 2 años atrás, en Medellín, me hablaron maravillas de la ciudad. Averiguó un poquito del club, hablé con su presidente, que en ese momento era Víctor Marulanda, y hablé con Ramón Cabrero. Y nada, me generaron confianza, lo hablé con mi señora y vinimos. En realidad ahora me estoy acordando, fue hasta cómico. Yo le dije al presidente que venía con mi señora una semana y que si veíamos cosas que no nos gustaban, me volvía. Y la primera impresión cuando bajé del aeropuerto fue desde Las Palmas hasta el hotel, un hotel que todavía existe acá en el poblado, uniformados con unas armas más largas que mis piernas. Y dije, pucha, ¿dónde nos metimos? Y fue choqueante. Y a los 3-4 días, esa imagen de shock que nos generó los militares en la calle, nos generaban ya seguridad. Y empezamos a ver que no era tanto como se comentaba desde afuera. Y ahí decidimos quedarnos con mi señora. O sea, yo ya venía con el contrato firmado prácticamente, pero con esa condición. Y la verdad que encontré mucha laxitud por parte de Víctor, hasta del mismo Cabrero. Y no, ahí ya no dudé en que mi señora vaya a buscar a mis hijos y quedarme acá en la ciudad. Y la verdad que me siento un afortunado por haber caído en esta ciudad. Los hinchas de Nacional que están escuchando en este momento
me van a decir si estoy en lo cierto o no, pero yo no recuerdo antes de Gastón y Maggiolo una presentación con tarima, con tribuna, que la gente no la recuerdo. De pronto hubo antes, pero bueno, no se usaba mucho, para ser, digamos, más preciso. 2009, Gastón, pelo largo, ¿cierto? Mucho más joven, sí, mucha gente. Yo lo recuerdo porque estaba haciendo, digamos, mis primeras notas periodísticas por ese tiempo y hubo mucha gente, un gran recibimiento para Ezequiel y para usted. Sí, creo, y me disculpo si no es así, que según lo que nos dijeron en ese momento, éramos los primeros que hacíamos, con los primeros que se hacía una presentación de ese tipo, mostrando la camiseta, dando unas palabras al público y demás. Después de eso sí ya se empezó a hacer mucho más asiduo esa situación. Llegamos con lechuga, nos adaptamos súper bien al grupo, súper bien a la ciudad. Creo que nos ayudó mucho el haber tenido un cuerpo técnico argentino, que si bien hacía poco que estaba, nos facilitó muchas cosas, y sobre todo la apertura de todos los empleados del club para que nosotros nos podamos sentir bien, desde la búsqueda del apartamento hasta el carro, hasta los colegios de los chicos. Creo que en ese Nacional, creo que hoy en día todavía le lleva varios pasos adelante a muchos equipos, y ahí la gente mismo en ese día nos empezó a exigir o a hacer ver de la grandeza que tenía ese club, y que quizás había quedado, si bien habían sido bicampeones en el 2007, si no me equivoco, es como que había perdido un poquito la mística copera o haber sido un grande en Colombia. Y bueno, y creo que fue la misión que nosotros empezamos a tener con ese grupo de jugadores, y con muchos cambios que se fueron dando desde el 2009 hasta el 2012, diciembre del 2012, que me tocó estar en el club. Se dieron muchos cambios que creo que fueron muy positivos para lo que hoy en día es Nacional. Y desde ese 2009 hasta 2011, primer semestre, se pudo conseguir el título apenas. O sea, también tocó tiempos no tan fáciles, 2009, 2010, que recuerdo que tenía buenos jugadores, pero que el plantel no podía ganar, ¿cierto? Digamos, conseguir el título, hasta que llega ese 2011, en el que usted, si no estoy mal, mano izquierda, le ataja el penal a Araujo. Sí, hago hincapié en lo que recién decís. Creo que tuvimos, desde el 2009 hasta el 2011, tuvimos buenos jugadores, pero no lográbamos conformar un equipo. Desde el Flaco Giovanni, Galván Rey, grandes jugadores, el mismo Lechuga, que creo que es muy buen jugador y no pudo lograr estar en un equipo realmente y poderle sacar todo el jugo a lo que Lechuga le pudo haber dado a este club. Bueno, muchos cambios también, ¿no? Porque Cabrero, a los 6 meses Cabrero le agarra un infarto, eso después conlleva a cierta inestabilidad en su estancia aquí en Medellín, después interinato de Santa, después lo dejan en propiedad, y creo que ya después, bueno, en ese tiempo también cambio de presidente, cambios en miembros de junta, bueno, mucho cambio, que obviamente afectaba también la estabilidad del grupo como tal. Y ya después, con la llegada de Santiago, creo que las cosas estaban mucho más claras en cuanto a lo proyectado, a lo que se quería con Nacional, y se logró un gran grupo de trabajo, quizás con menos figuras y con jugadores de muy buen pie y muy buen presente. Logramos coronar en 5 meses de trabajo un campeonato que era impensado quizás en enero del 2011. Como loco la celebración. Usted ser importante varios semestres, en ese semestre muy importante y en la final determinante, además atajando un penal, porque fueron varios, ¿cierto? En partido, recuerdo a Omar Pérez le atajó penal, a América, a Artigas le atajó penal, a Carachito Domínguez en Cali, un partido muy vibrante. Pero ese era, bueno, una definición desde el punto penal, pero quedaba título, fue muy especial. Sí, no, fue creo que el momento más especial que me tocó acá en Medellín, en Nacional, creo que en mi carrera. Porque aparte fue un semestre muy complicado, con cierre de estadio, con hacer localías en Cúcuta, jugar en Guarne como local también, contra Águilas. Y bueno, terminar casi siendo campeón en el minuto 92, que te metan un 93, que te metan un gol que te lleva al... Golazo, cierto, ese es un golazo. Un golazo que ni siquiera fue buscado porque la quiso... No, obviamente no le voy a quitar mérito después de tanto tiempo, pero creo que no fue la intención colocarla allí. Y bueno, me tocó estar en esa situación, en ese lugar, y quizás influir en que podamos haber levantado esa copa o esa estrella que fue muy anhelada a nivel dirigencial, a nivel grupal, y creo que
el grupo que fuimos conformando con Santiago y su cuerpo técnico se lo merecía, porque una calidad humana como pocas veces me tocó vivir en el fútbol. Eso le da pie a Nacional de clasificar a la Libertadores 2012, que ahí armó Nacional un plantel impresionante. Yo creo que no es el mejor equipo de Nacional que he visto, pero sí plantel, sumándose a capacidades y características de cada jugador, impresionante. Usted, Llegatula, Henry, creo que fueron como 12 o 15 contrataciones de lo mejor. El mejor lateral derecho del fútbol colombiano fue el Quincalle, viene el Quincalle. Bernal, Farid Díaz y Juan David Valencia llegan. Mejía, Baloy, Diego, Johan Fano y aparte Quintero, Magnelli y Luis Fernando Mosquera, o sea, todo el talento. No, teníamos un equipo impresionante. Si bien yo te digo que el momento más importante fue el de los penales con la Equidad, por la emotividad, por la sensación que te genera, ¿no? Porque es una adrenalina increíble. No recuerdo un partido que haya disfrutado más adentro de la cancha como el día de Peñarol, el 4-0. Ver ese equipo funcionando dentro de la cancha contra uno de los grandes de Sudamérica, con mística copera, con un gran técnico en la raya como Pérez, realmente fue una sensación de decir, qué equipazo, qué equipazo. Y después antes de eso, agarrar a la Universidad Católica, campeón de la Copa Sudamericana del año anterior, y ganarle 2-0 acá con casi nula situación de gol de parte de ellos, partidos que controlábamos con el balón, que éramos un equipo equilibrado, que no solo lastimábamos al rival, sino que también manejábamos los momentos del partido. Yo te digo, más allá del partido con la U de Chile, que era el técnico Sampaoli, ni más ni menos, el partido con Peñarol fue un éxtasis a nivel futbolístico, de decir, bueno, la verdad que este equipo quiero estar acá porque no sufro ni estoy haciendo sufrir a los demás. No voy a decir que fue el mejor equipo, ni mucho menos, pero me quedó la sensación de que quizás por malas decisiones que se tomaron posteriormente a haber clasificado, creo que ese equipo, y eso no lo podemos saber ni vos, ni yo, ni nadie, tengo la sensación de que podíamos quizás haber avanzado un poquito más en la Copa Libertadores, porque el Vélez, que perdimos acá por un gol y empatamos de local, venía a ser campeón en el ámbito local, y creo que posterior a la etapa de Bianchi, uno de los mejores Vélez que quedó en la historia, con Gareca como técnico. En la Libertadores, un equipo que ha eliminado en cualquier momento, por un mal partido simplemente, pero era un gran equipo Nacional. Pero lo curioso es que Nacional hace una gran Copa Libertadores de América fase de grupos, se va muy rápido en octavos de final y además se va en octavos de final sin Santiago Escobar. ¿Qué pasó? Fuimos a cubrir un entrenamiento en la mañana y en la tarde ya Santiago no estaba. Además, ¿ustedes cómo lo tomaron? Un golpe duro. Si bien habían llegado muchos jugadores, había una base importante, que habíamos logrado una gran conexión con Santiago y su cuerpo técnico. Y más o menos lo que vos acabas de mencionar. Fuimos a la mañana a entrenar, fuimos a comer al hotel de concentración, porque concentrábamos 2 noches antes, y a la tarde nos llamaron a una charla, y la charla fue que se iba a Santiago. Y la charla la daba el presidente, Juan Carlos de la Cuesta, llorando. Entonces uno decía, pucha, ¿qué pasó acá? Y a los menos de 48 horas teníamos que estar jugando. No sabíamos quién nos iba a dirigir, sabíamos a quién nos teníamos que enfrentar también, y sabíamos de la responsabilidad que teníamos no solo con el club, sino con la gente. Y sabíamos el potencial que teníamos nosotros también. Sabíamos que podíamos vencer a un Vélez que tenía muy buenos jugadores. Y creo que nos afectó en gran parte, y fue uno de los motivos por los cuales perdimos acá de local. Si bien la diferencia no fue muy grande en cuanto al juego, sí creo que el equipo llegó golpeado por la situación, porque cuando salimos a jugar ni siquiera sonaba quién podía ser el sucesor, más allá de que alguno de nosotros, quizás después de lo que nos enteramos de Santiago Escobar, empezamos a ver algunas cosas que ya nos marcaban que podía ser Juan Carlos Osorio, pero sí, fue un golpe muy duro, creo que no sé si de los más duros que me dio el fútbol, pero sí de los más sorpresivos. Esto es sin gambeta, pero respetamos los códigos, obviamente. ¿Hubo indisciplina en Nacional en ese semestre? ¿Fue por eso la salida del técnico? ¿No tiene nada que ver? No, yo no creo que haya tenido que ver la indisciplina, o si bien no hubo actos groseros de indisciplina, y eso sí, o sea, no le esquivo ni gambeteo la respuesta. En todos los grupos siempre pasa algo, ya sea una discusión en un compañero o una mala conducta de alguno de ellos, o de alguno de nosotros, porque nosotros éramos parte del grupo. Pero no, en ese no recuerdo en este momento que haya sido ese tema. ¿Qué pasaba? Que íbamos bien en la Copa, y me acuerdo que hubo un partido
creo que fue con Huila, en donde el equipo atacó y perdimos 2-0. Y se estaba notando un desequilibrio del equipo en el ámbito local, en donde generábamos muchas situaciones de gol, mucha supremacía sobre el rival, pero perdíamos de contragolpe, cosa que no se veía en la Copa. Era muy, muy curioso. Bueno, obviamente había cambios entre el ámbito local y la Copa. Había un plantel muy bueno. El club había hecho un esfuerzo grande en traer a todos estos jugadores que antes vos mencionabas, pero quizás no se veía bien, ¿no? Que en la Copa éramos un equipo que nos plantábamos a Peñarol, le hacíamos 4 goles y después venías con todo el respeto del mundo a Huila o Águilas o un Tolima que en ese momento tenía muy buen equipo y perdías. Entonces quizás yo creo que ese desbalance fue el que llevó a, o sea, te digo, te hago dentro de mi visión, información o ignorancia también, ¿no? Porque quizás hubo algo que después de 8 años yo no me enteré y quizás no me enteré nunca en mi vida, ¿no? Pero yo creo que ese desbalance fue el que llevó a quitar a Santiago de un puesto que nosotros creíamos que estábamos firmes y que creíamos que teníamos un equipo para no solo pelear la Copa, sino también para pelear la Liga con el tiempo, porque era tiempo de trabajo. No es lógico que vos vas a nivel internacional y te plantás con cualquiera y haces una presentación, que en ese momento me acuerdo que hasta los comentaristas de argentinos o chilenos hablaban de uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores, si no hablaban del mejor equipo de la Copa Libertadores, y que después venís a jugar contra un equipo inferior teóricamente y no ganes. Entonces creo que eso es parte del trabajo, ¿no? Compartió con Franco Armani, que luego ya sabemos lo que ha pasado con Franco, pero que en ese momento era un chico, era un joven, más joven que usted, y que usted seguramente tuvo que ver mucho en ese proceso. ¿Cómo fue? Y además ahora que lo ve, tiene relación con él, habla con él, le ha sorprendido, ¿a dónde ha llegado? Sí, la verdad que sí, me sorprendió, o sea, me sorprende hoy ver a Franco en ese nivel, pero así como me sorprende, también me alegra, porque viví desde su llegada hasta situaciones en donde se lo ha querido dar a préstamo varias veces, en donde... Y no solo la parte directiva que lo quiso dar a préstamo, no, la hinchada que lo silbó por momentos y que no lo quiso. ¿A usted le pasó alguna vez así, situación fuerte con la hinchada? Situación así fuerte con la hinchada, no recuerdo así tan marcada. Quizás me pasó más con la prensa que con la hinchada, muy curioso. Ese es un punto que quiero tratar. Pero nunca me sentí, hablando un poquito más del pasado cercano que fue Nacional, nunca me sentí tan cuestionado. Quizás me cuestionaba más yo que la hinchada misma. Pero volviendo al tema de Franco, lo de Alexis, yo lo valoro mucho. Más allá de las capacidades y de lo que lograron, que hoy están, son estadísticas que no se pueden borrar, a mí me ha tocado vivir momentos en donde los han insultado, los han querido sacar y quizás hasta me ha tocado sacar la cara en algún momento por ellos, pero bueno, eso te queda obviamente en el olvido. Las cosas en el fútbol, las acciones en el fútbol se olvidan muy rápido. Y me acuerdo en algún momento hasta haber enfrentado a la hinchada con un gesto porque lo estaban insultando cada vez a Alexis, cada vez que la tocaba. Esto fue en el 2012. Son cosas que no podía entender. Pero bueno, como te digo, son cosas que me alegran. En el caso de Franco, la conexión con él sigue estando. No soy de molestar mucho a mis ex compañeros, quizás para un cumpleaños, para algo en especial, no sé, por decirte la primera vez que lo citaron a la selección o cuando le hicieron la despedida, algún campeonato que haya ganado, pero ni siquiera ahí me gusta estar. O sea, cuando ganan un campeonato ni siquiera me gusta mandarles un mensaje. Quizás le mando un mensaje cuando se lesionan y no cuando ganan el campeonato. Pero porque, no sé, soy un bicho raro dentro del fútbol, me parece. No me gusta molestar. No me gusta molestar y todo en mi vida tampoco pasa por el fútbol. Intento tener otro tipo de actividades y creo que en el fútbol hacer amistades es muy difícil por el ámbito, por los viajes, por las situaciones de cambiar permanentemente de equipo, pero sí creo que se pueden generar muy buenos lazos y muy buenas relaciones y eso es lo que tengo hoy con Franco, una muy buena relación. De hecho, hace un mes me mandó un mensaje para el cumpleaños. No tengo duda que el día que esté en Medellín nos podemos juntar a tomar un café, una cerveza o comer un asado. Y eso es lo que queda. Creo que en el fútbol queda eso, buenas relaciones. Salió de Nacional y terminó su carrera en Rosario. Fueron pocos partidos. ¿Pensó el retiro de otra forma o se dio así simplemente y se la bancó, como dicen? Me la banqué, sí. No lo soñé ni lo pensé de esa forma.
pensé que me quedaba más tiempo en Nacional y que me retiraba acá. Decisiones técnicas y dirigenciales llevaron a esa decisión. Pero una cosa quitará, digamos, la situación fue fea, pero esa situación fea me llevó a vivir uno de los momentos de más orgullo dentro de mi carrera, que fue la despedida que me hicieron en la sede de Itagüí. Y eso creo que es el agradecimiento más grande que uno se puede llevar y el orgullo, como te decía, que uno se puede llevar. Más allá de muchas cosas que se han comentado y demás, no fue la esperada, no busqué estar en Rosario Central, me hubiese gustado terminar de otro tipo, de otra forma mi carrera, que fue luchada, que tuvo altos y bajos, pero que la hice decentemente. Pero bueno, el fútbol me llevó ahí, no fue una de las mejores experiencias en Central, tomé la decisión de irme solo a Rosario y dejar a mi familia en casa en Buenos Aires y no fue una decisión a nivel personal y a nivel profesional, no fue la mejor decisión, me costó mucho adaptarme a la ciudad. Rosario no es fácil, Rosario Central menos, un equipo con mucha presión, que encima estaba en el Nacional B, con mucha necesidad de ascender. Y bueno, y después ya cuando terminé en Rosario Central, tenía ganas de seguir, pero había tomado la decisión familiar de no moverme de Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente las posibilidades que me llegaron no me atraían desde lo deportivo, ni siquiera desde lo económico. Y bueno, tomé la decisión de retirarme y de dedicarme a otra cosa. Son muchos años de carrera, el deportista y el ser humano va cambiando, va evolucionando, pero en su época en Atlético Nacional, ¿se consideró difícil con la prensa o qué pasó, cómo lo sintió? A ver, es algo que siempre está en la sombra o que rodea a mi persona. Yo puedo asegurarte, Tiago, que nunca fui ni grosero ni maleducado con un periodista. Lo que pasa que en ese tiempo de cambio, que Nacional hasta cambió de sede, San Cristóbal a Warner, y que pasábamos por un montón de situaciones internas en el grupo, me tocó quizás llevar el liderazgo de esos cambios y a veces eso molesta. Entonces, por ejemplo, yo atendía a la prensa en los días y en los momentos que estaban dispuestos por el club. Pero si me llamaba un periodista a la hora del almuerzo, yo no lo atendía. O si me llamaba en el horario de la noche cuando me iba a acostar, no lo atendía. Y esas cosas quizás generaron indisposición en muchos de ellos. Y bueno, lo acepto. Pero son formas y no digo que sean las mejores ni que sean las peores, simplemente que me di cuenta que llegó un momento que había tomado quizás un protagonismo mi persona dentro de Nacional, en donde prácticamente no tenía vida familiar si no tomaba esas decisiones. Y bueno, no me arrepiento de haberlas tomado, te digo con la mayor humildad y honestidad, no me arrepiento de haberlas tomado. Creo que lo podíamos haber manejado más a nivel más grupal y no tan personal. Pero bueno, cuando vos quizás a un colega tuyo le decís, no, mire, no puede estar en este lugar. No, ¿y usted quién es para decirme? No es quién soy, es mi lugar de trabajo. Tengo la potestad para hacerlo porque tengo, digamos, la elección del grupo de hacerlo. Y bueno, y eso genera también indisposiciones, las entiendo, después veremos si las comparto o no, pero así como alguna cadena radial me sigue pegando o sigue hablando mal de mi persona, yo puedo caminar por la vida derecho, puedo mirar a cualquier periodista a la cara. Nunca he tenido una discusión personal, fuerte, exacto. De hecho, hasta, no te voy a decir los nombres por respeto, pero a muchos de ellos hasta lo bajaban en mi carro desde Warner hasta Medellín, y eran de esta misma cadena radial que quizás no compartía mucho. Pero bueno, yo te pregunto, y no sé si quedará en la nota o no, pero ¿vos cómo podés tratar a una persona que cuando te vas de vacaciones dice que no volvés porque tu señora tiene una grave enfermedad y mi señora estaba en la piscina tomando sol? Sí, terrible. Y es cuando el futbolista también se puede, y es totalmente válido, salirse del papel de futbolista y de ser humano y también responder y contrapreguntar, ¿cierto? Porque no es fútbol, es familia, es tema social, es tema humano, y el deportista tiene que responder a eso, obviamente. Entonces, obviamente que te genera una indisposición, que creo que es válida. Entonces vos decís, decile a tu jefe o decile a alguien que
venga, que lo hablamos. ¿Por qué dice eso? Y no. Uno va perdiendo también el respeto, ¿no? Entonces... Entendible el punto, total. Pregunto y no lo digo porque sea malo, simplemente quiero saber por qué lo motivaba. El hecho de Gastón en las entrevistas contrapreguntar, el hecho de decir, ¿por qué me preguntas? Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Y para mí, podía uno sentirse de pronto asustado, nervioso de preguntarle, entrevistar a Gastón, pero eso le da un picante interesante a las notas, nos daba titulares, nos ponía a hablar también a nosotros. Sí, pero, a ver, yo me acuerdo que el día que me hicieron la despedida en Itagüí, se me acercaron 2 periodistas y me dijeron, ¿sabe qué? Y con el correr del tiempo nos dimos cuenta que nosotros no lo supimos aprovechar a usted, porque usted se salía de la rutina y yo sé que eso generaba indisposición. Entonces, yo soy muy frontal. Puede ser un pecado, tómenlo como algo malo o lo que cada uno quiera. Pero si uno viene y te dice, no, ¿por qué el equipo hizo esto? Y yo no estoy de acuerdo, ¿por qué te tengo que dar la razón? O sea, yo no te puedo contestar, no, yo pienso que en realidad no fue así, que el equipo podía haber actuado de tal manera o de tal otra, o que hizo tal cosa. ¿Está mal? O sea, ¿está mal ser frontal? ¿Está mal no estar de acuerdo con lo que vos me estás preguntando? Porque a veces, y creo que vos lo sabés muy bien, a veces no son preguntas, son comentarios para que uno acote por encima de ese comentario. Entonces, todos tenemos que tener la misma visión del juego, de la vida, de todo. O sea, no podemos no coincidir y discutir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Intercambiar opiniones. ¿No podemos? Yo creo que sí, pero algunos me parece que se sentían como dolidos o los sacaba de esa zona de confort, y eso hacía que yo sea mala persona, mal profesional y mal de todo. Pero te vuelvo a decir, o sea, vos me conocés muy poco y yo soy así. Si vos me decís algo y no estoy de acuerdo, ¿por qué no te puedo decir, no, yo opino de otra manera, creo que es pero te lo argumento, o sea, no desde el capricho. No. Y otras cosas, Tiago, es la realidad. O sea, en todos los grupos pasan cosas, como te decía, y a mí a veces me tocaba sacar la cara y ocultarlas o cubrirlas y blindar el camerino, porque en ese momento éramos el viejo Patino y yo los más grandes, y me tocó, en cierta manera, blindarnos internamente, porque si no era como en un momento Diego Latorre dijo de un Boca fantástico, dijo, Boca es un cabaret. Y sí, es la realidad. Cuando vos dejás meter mucha gente que quiere sacar también rédito, quiere influenciar de esas situaciones, no terminás teniendo un ámbito laboral coherente y todo termina afectando. Y Gastón era un líder de un grupo, no era la persona que nos tiene que venir a contar las cosas. Eso es así. De mi parte no es confesión, pero lo cuento. Como lo dije hace un rato, era muy joven, pues, todavía digamos que estamos aprendiendo en esto y estamos empezando, pero en ese tiempo mucho más. Me daba nervios entrevistar a Pessutti, pero me pareció luego con el tiempo algo muy positivo, y era que nos retaba a los más jóvenes, por ejemplo, a estructurar mejor la pregunta, a estudiar a Nacional, a ver los partidos con juicio, porque no podías, lo digo sinceramente, salir a entrevistar a Pessutti diciendo cualquier cosa. Sí, no sé, o sea, no sé qué decir. Era bueno. Fue positivo para muchos, lo digo sinceramente. Pero ni siquiera lo tomo como o sea, no lo puedo tomar como una ofensa lo que me decís, pero sí tengo que decir que quizás vos, y no porque estés hablando de mí, lo tomaste de manera positiva para crecer, y hay otros que quizás lo sacaba desde de la zona de confort, ¿me entendés? Un ejemplo, yo llegué a la sede de San Cristóbal y cuando llegué, terminaba el entrenamiento, veía a ciertos periodistas sentados adentro del camerino. Entonces, cuando fuimos a Warner, que ya tenían su espacio para la prensa, vos lo conocés igual o mejor que yo, encontraba a ese mismo periodista al lado del camerino, tratando de escuchar algo, Entonces, señor, por favor, allá tiene su lugar. No, pero señor, usted ya tiene su lugar de prensa. Entonces, yo ya pasaba a ser un HDP, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque quería lograr una estructura o una disciplina laboral para mi grupo de trabajo. Y yo sé que eso incomodó y no lo puedo negar, pero cada uno lo toma de manera diferente y como quiera tomarlo. O sea, a mí me gusta, la palabra no es confrontar, pero no me gusta no ser frontal. Y si yo no estoy de acuerdo de algo, trato de exteriorizar o expresar mi opinión, mi descontento, pero con argumentos, ¿me entendés? Con el tiempo me tocó después trabajar en una cadena televisiva, en ESPN, empecé a ver también las cosas de otra manera,
pero no podía perder lo que yo realmente sentía. Entonces, quizás, no sé, Tito Puchetti, él me decía, no, pero esto es así. Le digo, pero Tito, mirá, yo de mi lado lo veo de esta forma. Y quizás se quedaba pensando y me dice, sí, quizás tenés razón. Pero también él tenía cierta razón en lo que me decía, y yo me ponía en el lugar de él y también tenía razón. Pero cuando vos lográs tener un diálogo entre dos personas, quizás llegás a la misma conclusión. Ahora, si vos te enojás porque yo te estoy diciendo las cosas que vos no pensás, y no hablar de vamos fútbol, a hablar sí. de nada, no de fútbol, de nada. Y te vuelvo a decir, yo creo que esa actitud que yo siempre tuve, no con la prensa, para la vida, genera malestar y bueno, lo tengo que aceptar. Tampoco busco ir por la vida buscando la aceptación de todo el mundo. Nunca creo que han podido encontrar tampoco un acto de indisciplina de parte mía, y quizás en otros tiempos en Nacional eso no era normal. No sé, es el día de hoy que no conozco una rumba, como dicen ustedes en Medellín, o un boliche, como decimos nosotros, y quizás eso no le gusta a muchos. Hubiesen querido al Pesuti de soltero que iba a bailar y que tenía 3 novias. Y bueno, no encontraron eso, que era lo más normal que se puede encontrar en el ámbito, y bueno, son todas esas cosas que yo las defendí y las voy a defender a muerte. Creo que la lealtad y la verdad conmigo no tienen cómo negociar. Buenos temas, y nos van a quedar muchísimos temas. Luego hacemos un Sin Gambeta parte 2 con Gastón Pesuti. Preguntas y respuestas rápidas, Gastón. ¿Es feliz ahora en Medellín? ¿Es, digamos, una persona profesional y humanamente feliz, completa? Soy feliz en Medellín. No sé cuánto tiempo más voy a estar porque, como te comentaba fuera de micrófono, no tenemos una estructura de vida con mi señora. Soy feliz y creo que a nivel laboral o profesional todavía no encontré lo que me hace feliz. ¿Disfruta ir al estadio a ver a Nacional o prefiere verlo en la casa, tranquilo? No, me gusta ir al estadio. Me gusta ir al estadio de la Nacional, me gustaría ir a ver al Medellín también, y quizás por un miedo interno no voy, pero me gusta ir al estadio, me gusta ver el fútbol y lo vivo. Cuando juega Nacional de local hasta siento cierto cosquilleo todavía como en aquellos años, pero sí, me encanta ir a ver a Nacional. ¿Qué extraña de Argentina? Suponemos la familia, como toda persona que está lejos, pero además de pronto un producto, un lugar, una comida. No. Extraño a mi familia, nada más. Los momentos familiares, los momentos con los amigos de toda la vida. Después soy muy desapegado con todo lo que es asado, dulce de leche. No me interesa. Me puedo adaptar a cualquier situación, y lo que hay para comer, lo que hay para tomar, lo que hay para vivir, yo me adapto a la situación. Un lugar de Medellín, un plan, un parche de Medellín que viene un argentino y usted tiene que llevarlo, tiene que mostrárselo. Un plan de Medellín que tengo que ir a mostrar. Ahí me mataste, ¿sabes que me mataste? Un lugar, un restaurante, un pueblo, un municipio cercano. Sí, me gusta Santa Fe, Antioquia, me gusta Cauca Viejo. Son lugares que llevé a casi toda mi familia. Y no, después la verdad que no te puedo decir un lugar de Medellín. Me gusta caminar por Medellín, me gusta salir por cualquier lado, me gusta mucho ir a comer, pero no tengo un lugar. Y si te digo un lugar, tendría que ser el Atanasio, porque cuando viene mi familia voy al estadio con mi viejo. Creo que es eso. Y Warnes son el lugar de entrenamiento de Nacional, la sede nacional de Warnes, son lugares que me generan una sensación, una vibra demasiado especial, pero es algo muy más personal que lo que puedo transmitirle a las otras personas. Pero me gusta Medellín en su totalidad. Bueno, Gastón, muchas gracias. De nuestra parte cumplimos el objetivo de conocerlo mucho más, de conocer conceptos, realidades, verdades, anécdotas, y le agradecemos mucho y en serio, ojalá dentro de unos meses podamos hacer un Gastón Pesuti 2. Abierto a hacerlo, como te digo, yo soy así, no hay otro, y nada, soy feliz por lo que hice, tengo un orgullo grande por lo que hice, y tengo el gran reto de seguir de esa manera. De que no puedan hablar otra cosa de que si fui bueno o mal arquero. Después no dar que hablar por otras cosas. Así que nada, gracias por el espacio, gracias por tener la disponibilidad y las ganas de querer hacerlo, y abierto a que hagamos 2 y 3, la que quieras. Esto es Sin Gambeta, fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi.
Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Juan David Villa y Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiagoaristi.com para fútbol escrito.